Vamos a la palabra de Dios para dar lectura en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 9 al 13. Estamos, hermanos, desarrollando esta serie sobre el Padre Nuestro. Ya hemos abordado las peticiones relacionadas hacia arriba, las peticiones así de una manera en la tierra, es decir, nosotros presentándonos delante de Él. Y en esta ocasión tenemos una que también es nuestro deseo, es nuestra oración. Y no nos dejes caer en tentación. Así dice el texto bíblico. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas, entre paréntesis tengo acá, dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hay otras versiones que quiero referir en la parte del versículo 13, y no nos metas en tentación o dejes caer. La traducción lenguaje actualizado dice: y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti. La versión Dios habla hoy dice: no nos expongas a la tentación. La Nueva Traducción Viviente reza así: no permitas que cedamos ante la tentación. Y la versión, la palabra hispanoamericana o hispanoamericana dice: no nos dejes caer en tentación. Anteriormente habíamos referido, comentado el valor de decir al Señor: Padre nuestro que estás en los cielos, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. En esa parte les comentaba anteriormente de que cada uno de nosotros tiene la conciencia de que el único que perdona es el Señor. Y Él perdona todos nuestros pecados. Si alguien viniera a hacernos un listado de cuántos pecados conocen de nosotros podemos, como dijo Lutero en un momento: ¿esos son todos? ¿O falta algún otro en la lista? Si esos son todos, o si falta alguno, la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todo pecado. ¿Cuántos creen eso? Dele palmas al Señor. No podemos dejar de creer que Dios ha perdonado nuestros pecados. Pero en un momento el escritor sagrado, o el Señor Jesús, entendiendo que siempre estamos o estaríamos expuestos a la tentación y posiblemente claudicaríamos y cayésemos en pecado, Él viene y nos presenta la oportunidad para volver ante su presencia y decirle: perdona mis pecados. Pero todo aquel que busca la redención de sus pecados tendrá que estar dispuesto también a redimir el pecado de su hermano cometido contra él. Esta parte, hermanos, es tan importante. Y si el Señor Jesús la incluyó en lo que es esa oración modelo que decimos, Él sabía y Él conoce que en la raza humana, entre los hermanos y en las familias,
de alguna manera u otra nos ofenderíamos, clasificado en este caso como una deuda o peor, como un pecado. Entonces, en el versículo 12 del mismo capítulo 6, dice el Señor: si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará las vuestras. Con estas palabras, hermanos, el Señor lo que hace es ponernos en una perspectiva correcta. Si necesitamos perdón, debemos de estar dispuestos a perdonar. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. Y algunos sugieren que no es cualquier falta o la variedad de ofensas, sino la misma repetida 70 veces 7. ¿La lleva contada? Ya te llevo 5, hermano, estamos lejos, ¿verdad? Ya te llevo tantas, pero lo importante del caso es que entendamos que si necesitamos perdón, que aceptemos la exhortación del Señor, que también nosotros también perdonemos. La petición de este día la voy a referir en dos aspectos. Primero, la petición en sí, y segundo, la determinación a resistir la tentación. En el primer aspecto, la tentación en sí, la idea de la petición es la siguiente. Esta es la idea: no nos pongas una prueba demasiado dura. No nos pongas una prueba demasiado dura. Con esta petición delante del Señor, lo que estamos haciendo es reconociendo nuestra fragilidad espiritual, reconociendo que somos débiles, reconociendo que es imperativa su ayuda, su asistencia. No estaremos ajenos a la prueba. Aquí estamos en el elemento de aquello que Dios hace en nuestra vida, que se clasifica o se considera como una prueba. Vamos a hacer la diferencia entre una prueba y la tentación. Las dos palabras originales que se refiere a tentación y a prueba, puedo decirles con estas palabras que es un hilo tan delgadito, se parecen demasiado, pero tienen un significado distinto entre lo que es la prueba y lo que es la tentación. Entonces, volviendo al caso de nuestra fragilidad espiritual, le decimos al Señor: Señor, yo no te quiero fallar. Si en un momento decides probarme, poner a prueba mi fe, poner a prueba mi devoción, poner a prueba mi relación contigo, solamente te pido que no permitas que caiga y de la prueba aparezca en la tentación. En este momento solo es una prueba de parte de Dios. Pero si no tenemos cuidado para soportarla, para resistirla, para comprender qué es lo que Dios está tratando, posiblemente demos un pequeño pasito y ya estemos en la tentación que Satanás vendrá y aprovechará para poder influenciar más en nuestra voluntad. Ahora, hay unos casos que vienen a nuestra mente en relación a las pruebas. Tenemos el caso de Abraham. Esta es una historia que todos nosotros conocemos. Esta fue una prueba de parte de Dios. ¿En qué consistió la prueba? En que Dios le dijo: dame a tu hijo. Y no solamente por el hecho de decirle: dame a tu hijo, sino que era el hijo de la promesa.
Entonces, en esa prueba, bien podía o pudo Abraham decir: Dios, ¿cómo es que tú me haces pasar por un tiempo tan difícil, envuelto en desesperación, y lo que abrazamos en fe y que ahora ya es una realidad, ahora vienes tú y me lo pides? ¿Qué pasó en este caso? Abraham no está refutando, no está discutiendo, no está haciéndole sentir al Señor que es injusto. Solamente guarda en su corazón lo que podría expresar, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero en este caso él guarda su corazón, como dijo el escritor de Proverbios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Qué es lo que sucede? Y todos, digo otra vez, conocemos la historia. Se encaminó al lugar, están en el puesto, y cuando ya preparan todo, preguntan: ¿dónde está el holocausto? ¿Dónde está el sacrificio? ¿O dónde está el animal? Le dijo, es decir, Abraham: eres tú el sacrificio. Cuando ya él estaba para incrustar, clavarle el cuchillo, un ángel aparece y dice: detente, ya veo que temes, porque no me rehusaste a tu hijo. Y le hace ver hacia un sector, hacia un área, y le dice: allí está el que va a ser sacrificado. Había un cordero. Esta es una prueba. Y no pasó a lo que es la tentación, que esta bien pudo haber, digamos, aparecido, porque en el corazón del hombre las intenciones de no es tanto agradar a Dios. Hasta los creyentes hay momentos que no soportamos la prueba y pasamos a la tentación, que equivale a desobediencia. Pero tenemos también el ejemplo del pueblo de Israel. Dios lo puso a prueba. El texto bíblico dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. El Señor, a través de esos 40 años, quiso darse cuenta cuál era el corazón de este pueblo, si estaba ligado a Él o no estaba ligado a Él. Hemos conocido también la historia de cómo en el desierto cayó en tentación. La prueba está. ¿Y cuál fue la tentación? Teníamos mejores perspectivas en el pasado que aquí. Comíamos mejor allá que aquí. Nos acordamos de la carne, del pescado que comíamos. Eran peroles grandes. Y la tentación en este caso no aparece en el sentido de reconocer también que esos peroles llenos de carne era a razón de que estaban ellos esclavizados, trabajando para el gobierno, el imperio, y no tenían otros beneficios. Entonces esta es una prueba. Dios probó al pueblo, pero también el pueblo tentó o probó a Dios. Dice el salmista: tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Pusieron en duda que Dios pudiera poner mesa para ellos en el desierto. Pero el otro caso emblemático para nosotros es el caso de Job. Él fue tentado, puesto a prueba. Aquí es puesto a prueba, que equivale también a tentado. Y Satanás lo que provocaría y buscaría era que Job se desligara totalmente de Dios y que comenzara a valorar todo lo que había perdido, incluyendo su condición física,
Y usted conoce el libro. Y por momentos podríamos decir, este paladín comenzó a flaquear. Y en verdad se ve que flaquea. Pero hay un cierre hermoso en su libro cuando él comienza a decir, oh Señor, yo no entendía las cosas, que equivale en pocas palabras a decir, Dios, perdóname, porque puse en entredicho tu bondad hacia mí. En medio de toda esta crisis y de esta calamidad, fue el Señor quien dijo que no le falló. Eso es entonces lo que el Señor está pidiendo. Digan, cuando ustedes oren, incluyan, no nos prueben más allá de nuestra capacidad. No permitas que la prueba nos desvincule de la gracia. No permitas que las situaciones que aparezcan no las podamos resistir o no las podamos soportar. Sinceramente, hermanos, cada uno de nosotros a esta misma hora podría estar pasando por una prueba. Lo que debemos con la ayuda del Señor es guardarnos de no discutir con Dios. Solamente decir, Dios, ayúdame. Me estoy debilitando, Señor, ayúdame. No quiero medirte por esta circunstancia o esta condición, ayúdame. No quiero que Satanás tome ventaja al punto en un momento como un aliado de él. Cuando la gente nos ve en una postura, en una posición y de repente nos está observando como que nos hemos vuelto contra Dios, entonces ese es el nombre de Dios el que entra en descrédito. Pero también entra en descrédito el creyente, porque Satanás viene a tentar, viene a influir el que nos volvamos indiferentes y hasta infieles al Señor. Cuando eso lo ha logrado, el enemigo nos ha enredado y ha enturbiado nuestra relación con Él. Pero no olvidemos lo que San Pablo dijo, no os ha sobrevenido ninguna tentación que equivale a prueba, que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. ¿Qué buscará la prueba? Que usted y yo perdamos la integridad con el Señor o delante del Señor. Reitero, si a esta hora hay una prueba por la que usted está pasando y dice, yo sé, Señor, que me estás probando. Tenga cuidado de no usar la palabra, me estás tentando. Porque Santiago dice que Dios no tienta a nadie. Entonces, entre prueba y tentación, tengamos cuidado. ¿A qué entonces se está refiriendo en un momento en la oración del Padre Nuestro? Bueno, a las dos. A una prueba porque no queremos ser probados. ¿Cuántos no quieren ser probados? No, entonces el Señor, no nos metas a prueba porque conoces cómo soy, conoces mi debilidad, sabes que yo no la voy a poder resistir. Pero también no permitas la tentación, porque Satanás se aprovechará de ella y me envolverá y buscará destruirme. En segundo lugar, la determinación es resistir la tentación. La oración incluye estas peticiones, valga, la de no ser tentados,
Nuestros primeros padres cedieron a la tentación ante la pregunta sobre el por qué no comían del árbol que estaba en medio del huerto. Imagínense por un momento que esas salidas del espacio que tenían para evitar el sol, aunque el sol podía no ser tan candente porque el pecado no había entrado, todo era hermoso en el jardín del Edén. Entonces Dios mismo tenía, unos elementos que suavizaban los rayos. Lluvia no había, no se conocía de la manera que hoy se conoce, pero tenían que trabajar, labrar, y en esos momentos de caminar, Satanás vio que esa paseadita que se daba Eva y que se detenía frente al árbol, esa acción es la que él aprovechó para entablar una conversación. Y en esa conversación tergiversa lo que Dios había dicho. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Entró en diálogo, entró en conversación y paso a paso fue envuelta con la estrategia del maligno. Note cómo dice: no moriréis, vuestros ojos serán abiertos, seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. En ese momento le está abriendo algo que hay en el corazón del ser humano y que no está, por decirlo así, activo, sino pasivo: la codicia. Ahora viene el texto y dice que ella codició ya aquello que está pasivo, ahora entró en actividad. Entonces a esto, y lo explicaré más adelante, a esto se le llamará concupiscencia. Y cuando ya la concupiscencia se muestra y se manifiesta, entonces vendrá Satanás y se aprovechará de ese estado y entonces nos hará o hará caer en tentación. Otra cosa que él logró es que ella entrara al terreno donde él quiso llevarle, haciéndole ver que Dios era un mentiroso. No es cierto. El Señor había dicho: si comen de este árbol van a morir. Pero él vino y dijo: no es cierto. Lo que Dios no quiere es que ustedes tengan buena vista. Lo que Dios nos quiere es que ustedes sean como Él. Engatusada, como dicen. Y esto, hermanos, fue precisamente lo que produjo toda la ruina, no solo de ellos, sino de la raza humana. Ahora, el primer rey de Israel también fue probado y fue enredado en tentación. Él sabía que la presencia de Dios se atraía a través de los holocaustos, de los sacrificios. Pero habían designados para ello. Y el rey no era uno que tuviera tal designación. De una manera incomprensible, si cabe, le dio tantas horas o días a Samuel para que llegara y Samuel no llegó, que era el sacerdote, él determinado para los sacrificios. Entonces la batalla estaba fuerte y él quería asegurarse de que la presencia de Dios estaría con él o con ellos, e hizo sacrificio.
Entonces la prueba de la ausencia de Samuel, de la tardanza de Samuel, se tornó en una tentación y cayó en la tentación. Apareció Samuel y le dice: ¿qué has hecho? Esto no te corresponde a ti. Tú has firmado una sentencia y es que tu reino será corto, no se va a prolongar, y Dios ya tiene al que va a ser el rey. Tenemos el caso de Ananías y Zafira. Estoy en el punto: ayúdanos a no caer en la tentación. ¿Cuál fue la tentación de Ananías y Zafira? Ellos quisieron imitar una acción muy buena, la acción de Bernabé. Él se dio cuenta de la pobreza en la que estaban muchas familias y dijo: voy a vender una propiedad y todo lo que me den por ella lo pondré a la disposición de los apóstoles. Y así lo hizo. Y la gente festejó, todos lo admiraron, y eso llenó el corazón de esta pareja. Y empezaron a dar bien los pasos. Vendieron la propiedad, Dios les permitió que la vendieran rápido. Dios le había tomado la palabra a ellos, pero cuando tuvieron en su mano el resultado de la venta, no pudieron resistir la prueba y cayeron en la tentación. ¿Y cuál fue la tentación? Reducir lo de la venta y engañar. Cuando Ananías venía con una parte del dinero, ya Dios había hablado a Pedro y Pedro le dijo: ¿que acaso no era todo tuyo? ¿Por qué permitiste que Satanás tentara tu corazón? ¿Te pusiste de acuerdo?, le dijo más tarde a la señora. Cayó muerto, porque Satanás vino a matar. Él, después que empuja, cuando nos ve, no tal vez con la decisión, pero con la intención, entonces empujará. Y cuando Él provoca y no tenemos el aliento de Dios, entonces puede venir la caída, y junto con la caída viene el pecado y viene la muerte. Ahora, nuestra petición debe de ser la de no ceder a la tentación. Primero, el no atribuir al Señor nuestras tentaciones. Les leo de Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Está hablando aquí cuando ya el ser humano se ve impulsado al mal, se ve impulsado a violentar uno o los mandamientos de Dios. Entonces está la prueba, y si no tenemos cuidado podemos pasar ese pequeño hilo a la tentación, y si no tenemos capacidad y fuerza para regresar al Señor, Satanás vendrá y nos enredará y hará lo que Él quiera con nosotros. Por otro lado, no ceder a la tentación equivale a no despertar las pasiones que están en nuestro interior, las cuales son aprovechadas por el maligno. Y aquí está lo permisivo de parte de nosotros. Santiago 1:14 y 15 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido.
Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. No sé si ha entendido entre lo que es la prueba y lo que es la tentación. Si en este momento la prueba que usted y yo podamos pasar, el Espíritu Santo podría decirnos: hijo, el enemigo tuyo ha hablado, te ha acusado, te ha señalado, y él sugiere que el amor que dices tener por él o por mí, por Dios, se va a desbaratar con la prueba. Pásala. Ora para que la prueba, primero para no ser tentado. Segundo, si la prueba llega, ora para que no caigas en la tentación. Señor, ¿cuándo me vas a sanar? Parafraseando, dijo San Pablo. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús, del Señor? Bástate mi gracia. Esa fue la respuesta. La enfermedad estuvo. La respuesta fue: bástate mi gracia. ¿Por qué no cayó en la tentación? Porque le dio espacio total a la soberanía de Dios sobre sus intenciones, sobre sus pasiones, sobre su vida, sobre su deseo de no estar pasando por ello. Si se ha prolongado la prueba en nosotros, sepamos y confiemos que el Señor no permite que sea más fuerte de nuestras capacidades. Pero puede ser que algunos no sea tan crítica la prueba y cedemos pronto. ¿Qué buscará con eso el enemigo? Que desprestigiemos el nombre de nuestro Salvador. Jesús oró por Pedro, hablándole de que si la tentación llega, la prueba llega, amparémonos en la oración de Jesús. Jesús oró por Pedro. En Lucas 22:31 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Satanás ha pedido, o te ha pedido para zarandearte. Y comenzó allí el zarandeo. Gracias a Jesús había orado por él. Él es uno de ellos. Aquí empezó el zarandeo. Ni siquiera lo conozco. Habla como ellos. Se han equivocado. Y el gallo cantó. Y Pedro entendió que le había fallado a su Señor. Pero yo he orado. Y la oración fue tan efectiva que en el día de Pentecostés, el hombre tomó las llaves del reino y comenzó a predicar. Y 3,000 se arrepintieron y abrazaron a Jesucristo. He rogado que tu fe no te abandone, que tu fe no te deje, sino que permitas que yo pueda cumplir mi propósito en ti. Pero quiero tomar la oración de Jesús para decir que Él oró también por nosotros. San Juan 17, versículo 9 en adelante. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes,
porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, lo que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros cuando estaba con ellos en el mundo. Yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tomémonos de la oración de Jesús, orando por nosotros. Si esa prueba ha llegado, que no se convierta en un instrumento para que Satanás pueda aprovecharse, pueda debilitarnos y nosotros poder comprometer la gracia de Dios sobre nuestra vida. Recordemos las palabras de Pedro: Satanás anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Oremos al Señor que nos fortalezca. Oremos al Señor que Él nos guarde, que Él nos libre, que Él nos sostenga y que nosotros podamos marchar triunfantes hacia nuestra patria celestial, porque no somos de este mundo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Satanás está buscando que usted y yo nos quedemos en el camino. Satanás está buscando que lleguemos solo a la puerta. Estamos viendo que están ingresando y la puerta se cierra, tocamos, se abre y viene el Señor y dirá: no les conozco, hacedores de maldad, apártense de mí. Antes le han contestado: nosotros echamos demonios en tu nombre, hicimos tal o cual cosa en tu nombre. Y él dirá: no os conozco. Este tiempo que vivimos, que puede ser una prueba para la iglesia en diferentes situaciones, podemos nosotros decir: soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Y quien nos ama es el Señor Jesucristo. Podemos pasar la prueba, hermanos. Podemos pasar la prueba y no ceder a la tentación. Subordinar nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Dice la Escritura en el libro de Hebreos: nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que vamos hacia adelante. Hay una razón, un motivo, y más que las calles de oro, es ver cumplida, ver realizada nuestra confianza, que después de deshecha esta nuestra piel, lo hemos de ver cara a cara. Lo hemos de ver cara a cara y seremos semejantes a Él. No claudiquemos, vamos hacia adelante. El Señor está con nosotros. Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga.